tenemos el placer de contar con la presencia del señor Lorenzo Sores y Lorena Bess, quienes a través de esta charla vamos a poder conocer sobre las influencias que tuvo Watanabe a través de las obras de pintores y cineastas, algunos de los cuales frecuentó en los distintos espacios culturales de Lima, que ya nos comentará el señor Lorenzo Sores. Vamos a iniciar primero con la participación de él, quien a manera de testimonio nos va a ir contando sobre las influencias visuales de José Watanabe. Buenas noches. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Ahí? Bueno, es José Watanabe, las artes visuales y los inicios de un cinéfilo. Probablemente el primer acercamiento de José Watanabe a las artes visuales ocurrió en Trujillo, en la pequeña escuela de pintura que dirigía Pedro Azabache, devoto seguidor de Sabogal. Pedro Azabache es uno de los pintores de la escuela indigenista muy cercano a Sabogal. Es un hombre que vivió mucho tiempo y creo que murió a los 110 años. Y es uno de los buenos pintores de esa corriente. Tenía una escuela de pintura en Trujillo, era pequeña pero muy activa. En esa escuela estudió un amigo íntimo de José Watanabe, el doctor Linin, un eminente psiquiatra, psicoterapeuta y que tiene un libro sobre José Watanabe, muy interesante. Bueno, Linin era el alumno más aprovechado de Azabache y siempre obtenía todos los primeros premios en todos los concursos de pintura que había a nivel provincial, en Trujillo, La Libertad. Él era siempre sacaba los primeros premios. Es una pena que lo ganó la psiquiatría y dejó en cierto modo la pintura, porque era un gran pintor. Bueno, dicho esto, ¿cómo entra José Watanabe ahí? José Watanabe es llevado precisamente por Linin a esta escuela. A él le gustaba la pintura, aunque ya se había decidido por la poesía. Y como no tenía para pagar sus estudios, llegó a un acuerdo con Azabache para posar desnudo en la escuela. Para José debe haber sido un poco incómodo, ¿no? Posar desnudo ante la mirada ávida de las amantes del arte, que según él le miraban las pantorrillas, porque José tenía unas pantorrillas realmente descomunales para su tamaño, ¿no? Y figura. Era una especie de Popeye de las piernas. Bueno, ¿no? En esa época, estamos hablando de Trujillo, antes que él viniera a Lima, el universo pictórico de Watanabe, digamos que era un poco restringido. Entonces, su idea de lo que era pintura estaba vinculada irremediablemente al indigenismo. Entonces, y él veía con cierto desdén, con cierto rechazo, todo el arte moderno que se practicaba entonces, y sobre todo un gran rechazo a la pintura abstracta. Ya cuando viene a Lima y comienza a ampliarse su conocimiento de pintura, comienza a descubrir a pintores extraordinarios como Paul Klee, Chagall, pues se queda deslumbrado con Chagall. Eso está muy claro en su primer libro, Álbum de Familia, ¿no? De Mondrian, que era abstracto, y ahí va rompiendo los prejuicios, ¿no? O sea, miró una parte de Picasso que no conocía, y como José era un hombre de espíritu fino y abierto, va incorporando, ¿no? y se olvida del indigenismo, sabe, lo respeta. Sobre todo él le tenía mucho cariño a Azabache, pero descubre que hay nuevos pintores, más aún cuando descubre
que entre los pintores limeños había pintores Nikkei. Entonces estaba Arturo Kubota, un pintor que ahora ya nadie lo menciona, pero que era un pintor pulcro, abstracto. Entonces es la primera vez que él acepta un abstracto, y yo creo que era por su origen Nikkei. Después Chinqui. Chinqui es otra cosa, porque Chinqui, no obstante, su pulcritud nunca enromó, digamos, su espíritu imaginativo, ¿no? Entonces ya la pintura de Chinqui se hace mucho más interesante, ¿no? Un universo mucho más complejo, más variado, más amplio, con un excelente manejo del color y también mucha pulcritud, ¿no? Entonces, y ya llega, digamos, al paroxismo cuando conoce a Tilsa. Y esto es importante porque nosotros fuimos justo a la primera gran exposición de Tilsa, y él lo relata de este modo, ¿no? Visité la exposición con mi amigo Lorenzo Osores, con quien solía practicar en las galerías el sarcasmo y la petulancia, gozo de juventud que no pudimos ejercer frente a los cuadros de Tilsa. Suspendidos de golpe nuestros humos, decidimos hacer una audacia que el espíritu de esos años nos permitía, ir de inmediato a conocer a la pintora. Todos estábamos para todos y el presente era perpetuo. Bueno, más adelante me voy a referir cómo Tilsa fue importante para ampliar nuestro horizonte cultural. Y en alguna oportunidad yo he escrito que ¿es importante? Tendríamos pues José 59 y yo 58. No, 20 años, 19 años, ¿no? Éramos bastante jóvenes. Sí, pues yo estoy pasando por el tiempo, como he sido muy amigo de José, doy por sentado de que todos ustedes están pensando en dos jóvenes, y por la actitud misma, ¿no? Estamos hablando de la primera exposición de Tilsa, que ha sido por los años 70. Bueno, entonces, yo alguna vez escribí que el niño José Watanabe, ¿no? Su padre le leía haikus, y que esta temprana iniciación en la poesía japonesa fue decisiva para su vocación literaria. Algunas veces he pensado que esto lo dije tal vez muy influido por José, que era muy fantasioso, y no me di cuenta que el decir que su padre le leía poesía japonesa, o sea, en castellano, era un poco, digamos, algo que no acepta la lógica más elemental, porque un señor que venía del Japón, que no dominaba nuestro idioma, ¿cómo podía haber hecho una traducción de los haikus tan sofisticados, ¿no? Era casi imposible, pero como José nunca me desmintió, la cosa quedó ahí y nadie se ha hecho esa pregunta. Sin embargo, es importante anotar un aspecto, ¿no? Que no estoy tan descaminado al decir eso, porque su hija Maya, que estuvo hace un par de años en el Japón, tuvo la idea de indagar sobre sus antepasados, y con una partida de su abuelo Harumi, el padre de José, logró indagar, y con un grupo de periodistas japoneses logró ir al sitio donde había partido el padre de José, el abuelo de ellos, de las Watanabe. Dice, aquí en Japón, dice Maya, hay un documento que se llama Koseki. Es un registro de los eventos legales de una familia. En él aparece la fecha de nacimiento, el nombre de los padres, hermanos, hijos, etc. Si te casas o divorcias, también a partir del Koseki, del padre biológico de Harubi, Tomonosuke, pudimos seguir la pista de muchas cosas.
Entonces así se entera que Harumi nació con el apellido Hasegawa y a los 20 años fue adoptado por los Watanabe. O sea que el verdadero apellido de José sería Hasegawa, lo cual es también algo relativo, porque a su vez, si uno sigue indagando, descubre que Hasegawa además había sido adoptado. Entonces es una sucesión de adaptaciones, ¿no? Entonces, este señor Harumi, que fue adoptado por una familia, sin embargo, no se sintió muy adaptado, porque lo quisieron casar con una señora joven que a él no le gustaba, y se escapó y se vino al Perú, ¿no? Pero sigue descubriendo Maya que el padre de Harumi era poeta y calígrafo, y de primera. Entonces, vemos que por la línea de los Hasegawa, o supuestamente de Hasegawa, venía toda una vena poética importante, ¿no? Y de ahí por eso es que se confirma el famoso dicho de lo que se hereda no se hurta, ¿no? Y que José tenía esa predisposición para la poesía, más allá de si le leyó o no los padres haikus, ¿no? Ahora, continuemos entonces. Dice, toda esta iniciación en la poesía japonesa, digo yo, fue decidida para su vocación literaria, suponiendo de que haya sido así, ¿no? Pero no lo suficiente para que adquiriera una visión integral de la cultura de sus ancestros paternos. El medio, la época, no eran propicios para esa difusión. Es cierto, era casi nulo lo que se conocía de cultura japonesa. Y menos aún, la colonia japonesa era el lugar más adecuado para conocer la cultura japonesa, ¿no? Por eso mismo resulta encomiable que José, gracias a su propio esfuerzo, fuera adquiriendo casi de la nada un creciente conocimiento de la literatura japonesa y una admiración cercana a la devoción por los poetas Matsuo Basho, Masaoka Shiki, y en especial por Kobayashi Isa. El nombre de la segunda de sus hijas me exime de mayor ahondamiento en el tema, aunque no olvidaré el llanto incontenible de Isa Watanabe, cuando ya adolescente se enteró de que su exótico nombre no provenía de una hermosa princesa del sol naciente, sino de un viejo escritor del siglo antepasado. Es muy probable que el equívoco tuviera su origen en que José acostumbraba a resaltar la belleza de la actriz Misa Uehara. Posiblemente a la niña le quedó lo de Misa Isa, ¿no? Que interpretaba a una princesa en la fortaleza escondida de la famosa película de Kurosawa. Y de tanto darle vuelta al asunto, la actriz Misa se convirtió en la princesa Isa. De ahí el llanto de la pobre Isa. De este lejano y complejo universo cultural, la gran pintura japonesa, sobre todo la llamada shunga, famosa por su desenfrenado erotismo, también le atraía poderosamente a José, tanto como la propia literatura. Me acuerdo cuando fuimos en la época del gobierno militar de Velasco, hubo una etapa de actividad cultural inusitada, y vino la exposición de los surrealistas, la colección Hammer, y también una exposición de los grandes pintores japoneses, de los grandes grabadores japoneses, que ya en París habían deslumbrado a gente como Toulouse, como a todos los impresionistas. Acá recién teníamos la oportunidad de ver a estos grandes artistas. Me acuerdo que con José fuimos y pues estamos realmente deslumbrados con la belleza, ¿no?, de estos pintores, aunque la gran exposición que hubo de pintura japonesa no había chunga, o sea, no eran los eróticos, sino más bien de paisajes, ¿no? Entonces,
Dice, de este lejano y complejo, bueno, acá dice, ¿no? Como era de esperarse, Hokusai, Utamaro e Hiroshi eran sus artistas preferidos. Bueno, eran los mejores. La geisha de Utamaru peinándose en el aire y el hombre tenue bajo la lluvia que aparecen en sus poemas son testimonio de esa admiración que José sentía por la pintura japonesa. Como lo es también esa finísima descripción que hace de un cuadro shunga ya en uno de sus últimos poemarios. Es de un cuadro de Utamaru. Dice, si el acoplamiento es inmóvil, las sedas de las ropas no dejan de ondular. Eso, quien vaya observado alguna vez estos cuadros shunga, quedarán admirados de la precisión de la observación de José Watanabe. Era un ojo muy educado realmente. Sin embargo, dice, en su esforzada cultura japonesa, había una gran laguna. José solo había visto una película nipona, Yojimbo el Bravo. Alguna vez he contado que cuando fuimos a ver Yojimbo el Bravo, digamos, empezó una gran película de aventuras de Kurosawa. Entonces Yojimbo el Bravo tenía un tic que siempre movía el hombro. Y entonces José, para desconcertar y asumir una pose de poeta maldito, se le dio también por mover el hombro, ¿no? Y desconcertaba a los poetas de nuestra generación. Decían, qué raro es esto, amigo. Porque mueve el hombro de esa manera, ¿no? Dice, en cambio, bueno, nuestra gran amiga Tilsa, que había vivido en París, conocía muchísimo de cine japonés. Y gracias a ella, José y yo nos enteramos de que Ugetsu Monogatari, una película que solo habíamos escuchado en boca de los eruditos en cine, iba a ser estrenada en Lima. Tilsa, muy seria, nos amenazó con quitarnos su amistad si dejábamos de ver tan excelente obra. Y nosotros no queríamos perder a Tilsa ni a Ugetsu Monogatari. Antes de ir al cine, con José teníamos la costumbre de comer un helado en el Parisi, cuyo dueño tenía un hijo muy parecido al actor Nino Manfredi. O la alternativa de tomar un café en el Versalles, un café que ya no existe, donde había dos mozos, uno igualito a Hugo Tognazzi y el otro a Vittorio Gassman. Esta vez decidimos ir al Parisi y el mismísimo Nino Manfredi se acercó para atendernos. Yo pedí un helado de almendra y José, en el colmo de la sofisticación, exigió un helado de sabor opaco y elegante. Sin inmutarse, Manfredi apuntó el pedido y al poco rato vino con nuestros helados. El de almendra para mí y uno de lúcuma para José. Al ver la cara de sorpresa del presumido Nikkei, Manfredi le dijo sonriendo, jovencito, yo también he leído La Casa de Cartón. Sorprendido gratamente por el imprevisto lector de Martín Adán, nos sorprendimos aún más con Ugetsu Monogatari. Deslumbrados por la hermosa película de Kenshi Mizoguchi, nos prometimos hacer un estricto seguimiento del cine japonés. Así pudimos ver casi todas las películas de Kurosawa, las películas radicales de Kobayashi, La Mujer de Arena de Shigara y la película más erótica de todos los tiempos, la película más erótica de todos los tiempos según José, Onibaba, o El mito del sexo de Kaneto Shindo. Solo cambió de opinión cuando vio El imperio de los sentidos de Nagisa Oshima, que había sido prohibida en el Japón. Ahora, yo no entiendo la exaltación por esa película, porque ustedes no sé si la han visto, El imperio de los sentidos. Era una película más bien que es sobre la historia de un propietario de un hotel ya en decadencia que tiene amores con una prostituta de apellidos que se llama Sada y tienen una relación muy fuerte, muy obsesiva y que solamente llegan al placer máximo jugando a ahorcarse, ¿no?
Entonces, José estaba exaltadísimo y decía que él quería seguir el ejemplo de ¿no? Entonces, pero felizmente creo que no encontró a ninguna asada que lo ahorcara, a pesar de que tenía méritos suficientes, ¿no?, para ser ahorcado. Bueno, si le hubiera tocado esta época de feminismo radical, se fregaba. Bueno, después de nuestro recorrido por el cine japonés, se nos dio por el cine griego. La inevitable sorba el griego fue el hilo conductor hacia otras películas de Kakoyannis, Ifigenia, Electra y Las Troyanas. José quedó maravillado con esa trilogía que contenía una visión muy crítica de los héroes clásicos y que en conmovedoras escenas de elegante sobriedad recreaban los dramas de Eurípides. Y en esta época del calentamiento global, recuerdo que vimos otra película de Kakoyannis, que se escapaba ya de lo clásico, El día que los peces salieron, mordaz y premonitoria comedia contra la contaminación ambiental. Estamos hablando de los 70, ¿no? También es necesario decir que Kakoyannis no venía solo, que en sus estupendas aventuras cinematográficas participaban la gran actriz y cantante Irene Papas y la banda sonora de Mikis Theodorakis, artista extraordinario y héroe mítico de nuestro tiempo. Theodorakis es el gran músico griego, es uno de los grandes músicos, no sé si ustedes han escuchado, bueno, aparte de Sorba el griego, ¿no?, músico de un talento descomunal. Bueno, Theodorakis se presentó en Lima hace 40 años en los famosos recitales musicales del Campo de Marte. Fue todo un acontecimiento. La gran mayoría de la gente lo conocía por Sorba el griego y le pedían en coro que tocase Sorba, ¿no? En ningún momento Theodorakis se dio al pedido de las multitudes y más bien tocó una serie de piezas que no conocíamos y que eran realmente maravillosas. Y yo me alegré porque yo estaba harto de Sorba el griego, la verdad. Entonces, en cambio, José Pesado quería que tocara Sorba el griego. Dice, no va a tocar, no importa. Bueno, terminó la función, terminó el recital y nos invitaron a una recepción en honor a Theodorakis. Y en plena reunión ahí, todos tomando un traguito, veo que José se le acerca a Theodorakis y todo pesado le pregunta ¿por qué no quiso tocar Sorba? Y Theodorakis, que sabía muy bien el castellano, que hablaba muy bien el español, era políglota, que le había escrito, además, había, mejor dicho, puesto música a poemas de Neruda, le respondió que había dos razones importantes. Una, que no era ni de lejos una buena composición para él. Y la otra, que si la tocaba, no podía impedir que la gente se pusiese a bailar y que generalmente lo hacía de manera desastrosa. Con José pensamos inmediatamente en el poema de Marco Martos, Inconexiones al gran vendaval, donde se refiere burlonamente a los sorbas de quinta categoría. Pero no solo de cine japonés y griego vive el cinéfilo. También trajinamos el free cinema inglés, las películas de Bergman, la nueva ola francesa, el cine italiano de Visconti, Fellini, Monicelli, Pasolini, Ettore Scola, Bertolucci y otros más. Pero ya esa es otra historia. Gracias. Agradecemos la participación del señor Lorenzo Sores. Los invitamos unos minutos aquí al público para poder proyectar. Sí. Un minuto. Bueno, gracias Lorenzo, fue muy rico y sobre todo escuchar esa búsqueda en el cine, ¿no? José Watanabe, como muchos saben, en los años 70, 80, hasta los 90 colaboró con, en los años 80 y 90 trabajó y colaboró con importantes películas de la cinematografía peruana, ¿no? Como La ciudad de los perros, Maruja en el infierno, alias La gringa, Ojos de perro, ¿no? Un ciclo con esas películas te está dando los días sábados acá en marco de la exposición. Pero esas son las películas, los largometrajes peruanos que se conocen más. Sin embargo, él tuvo una colaboración
bastante importante con una pequeña película excepcional de nuestra cinematografía. Esa película se llama Una pequeña mirada. Es un cortometraje de 1992. Lo vamos a ver ahora y después vamos a conversar un poquito sobre esa película. Que los días te embarquen, pero tendrás que venir solita. Mandaste decir, así han hecho los tíos, me han embarcado, pues hermanita, ellos también están por venir. Tienen mucho miedo allá arriba. Todos los días hay muertos. Todos los días hay muertos. Para ti ya es una costumbre correr así, hermanita. Yo tengo náuseas, mejor hubiéramos ido caminando. El pajarito de pecho colorado nos está mostrando él su pecho. ¿Lo ves, hermanita? Eso es mucha suerte. Si nos diera espalda, todo sería malo. Patrona dice a mi hermana, limpia, sacude, sacude todo. No quiero nada, nadita de polvo, pero los cuadros si me los dejas, yo limpio todo, toditos los cuadros. Cuídate, Virgen Santa, el demonio está chiquitito, pero un día crecerá y será como un perro muy grande. Yo lo he visto, cuídate, madre, ay, Virgen Santa, mi madrecita. Ustedes también cuídense mucho, el demonio llega sin aviso a nuestras casas, a nuestras chacras. Él entra siempre con cuchillo. Ni me mientas que eres tú de carne, ni me digas tus ojos me están mirando. ¿Crees que yo soy una cojudita que todo lo cree, que todo lo cree? Pero yo negarte que eres bonita, eso sí no puedo, eso sí no puedo. Como quisiera un libro bonito, con muchos dibujos, aquí no hay. Mi hermana dice, el señor es doctor, doctor de enfermos, así será. El problema es que las mujeres no han dirigido la comunidad. Se han aportado con su trabajo, con su esfuerzo, y para eso se ha creado la Federación de Mujeres, ¿no? Para que las mujeres ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo, y que no solamente sean una masa de trabajo como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir, ¿no? Y a hacer propuestas alternativas al proyecto de nuestra comunidad, ¿no? Y para eso está la Federación de Mujeres ahorita en Villa El Salvador. Otra vez durmiendo aquí, otra vez durmiendo aquí. Yo siquiera tengo casa estera, yo siquiera tengo casa estera. Me levanto temprano, pero no tiritando. Ándate pues a tu casa, ándate pues a tu casa.
Busca siempre a tu hermana, busca siempre a tu hermana. Buscarás a alguien, buscarás a alguien. Pocos ya tienen un toro, nosotros nunca tuvimos. Los demonios matan los toros con una bala en la cabeza. Hasta los pollos los balean. Así mataron a mis padres por defender a sus pollos, por defender a sus gallinas. En los carros se vende bien, van por todo Lima. Por un cigarro, por un chicle me dejan subir. Lima, qué grande es Lima, nunca se termina. La parte de Lima que más me gusta, eso es el mar. ¿Cómo se habrá juntado aquí tanta agua? Los ríos del mundo deben estar aquí. La ola más chiquita me bota y me bota, pero un día voy a aprender a nadar. Como la guayata, qué rico se baña, yo también qué rico me bañaré. Mi hermana dice, tiene un amigo, su enamorado es. Por aquí siempre, siempre trabaja limpiando zapatos. Gana muy bien, recibe su pago y toda su propina. Gana muy bien, recibe su pago y toda su propina. No ha sido arriba, no ha sido arriba, ha sido aquí, aquí en Lima. Lima es ahora como arriba, con sus demonios y sus muertos. No vas a ir solo con mi hermana, yo quiero conocer. También yo quiero que tú me lleves a ver los animales. Ay, como ellos habían sido los enamorados. Mi hermanita y su amigo ya no son amigos. Ahora que andamos juntos, ahora que andamos juntos, los ladrones no nos robarán. Los ladrones no nos robarán, aunque el casino hable o desaparezca. Va a vivir pues con nosotras, va a vivir pues con nosotras. Así me dijo mi hermana, así me dijo mi hermana. Está bien, dije yo. Está bien, dije yo. Un viento grande casi me lleva volando. Parecía bulla como fin del mundo. Ay, hermanita, tu enamorado no quería hacer ver sus papeles. Tenía dibujos de hoz y martillos, quienes se lo habían dado. Con ellos él estar escondido, con ellos él estar escondido. Te van a hacer pagar a ti, que no sabes nada de eso. ¿A dónde pues te llevarán? No a mis
no sé si alguien conocía esta película. Hay un gran cine peruano por descubrir, ¿no? A veces se piensa que el cine es únicamente el largometraje o la ficción, pero el cine es mucho más. Y hay una época del cine peruano entre los años 70, 1972 a 1992, en el que la producción del cortometraje es excepcional. Se produce mucho, se produce bajo la ley 19327. Hay varios cineastas de aquella época que están vivos, ¿no? Que han trabajado este tipo de películas. Y se produce mucho cortometraje. Y el cortometraje se convierte en un gran espacio para la experimentación en el lenguaje cinematográfico. Además, en el mundo cultural estaba íntimamente ligada la literatura con el cine, con la pintura, con la música. Hoy en día vivimos una separación. En ese entonces los diálogos eran fluidos y permanentes. Entonces el cine se presenta como un arte integral también, como resultado de esos diálogos, ¿no? Entonces hay todo un cine por descubrir que a veces lo encontramos perdido en YouTube, lo encontramos por Vimeo. Algunas partes están en las filmotecas, no tenemos todavía una cinemateca que se encargue de investigar, pero felizmente desde el año pasado ya hay personas que están investigando mucho más el cine peruano en todo su gran abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, yo llegué a una pequeña mirada por la Casa de la Literatura, porque esta película fue elegida para estar permanentemente siendo exhibida en la exposición permanente Intensidad y Altura, que es la exposición permanente de la Casa de la Literatura, que los invito a recorrerla si no la conocen cualquier día de martes a domingo. Bueno, y me quedé sorprendida. No imaginé que se hubiera hecho ese tipo de cine tan moderno en esa época. Y bueno, empecé a explorar el cine de aquella época, sobre todo el cortometraje, y bueno, estoy empezando ese camino de explorar, absolutamente enamorada de esa época del cine, ¿no? Este es de los 80, ¿no? Este es del 92. Ah, 92. Sí, es justo una de las últimas películas que se acoge a esta ley. Después, bueno, todo cambió. Porque había Salvini también. Sí, Salvini hizo películas, claro, con esta ley, él fue de los últimos también. Sí, de los últimos también, sí. Entonces, hay una gran historia del cortometraje peruano de esa época, ¿no? ¿Y han hecho alguna indagación sobre la producción de cortos que hizo Pablo Guevara? También, o sea, hay un cineasta de esa época, Nelson Miranda, que ha hecho un gran catálogo. Entonces, bueno, a través del libro de Nelson se encuentra todo. Y ahora él hizo el primer paso, ahora nosotros tenemos que seguir indagando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tuve la oportunidad, buscando más sobre esta película, tuve la oportunidad de, bueno, conozco a Susana Pastor por la universidad, y yo trabajé en la Católica, y ella fue productora de esta película. También conozco a Débora Correa, y Susana no recordaba mucho del momento que hizo la película. Y me contactó con Javier Portocarrero y también con el director Dani Gavidia, pero Dani ya no vive en el Perú. Y Javier fue muy gentil y se pasó 2 horas conversando conmigo sobre la película. Él también conoció a Watanabe. Entonces les cuento un poquito el contexto de cómo se hizo esta película. Todos ellos eran amigos, ¿no? José Watanabe ya trabajaba con las personas vinculadas al cine. Él trabajaba en el cine también. Y Dani Gavidia, el director de esta película, decide hacer 3 cortometrajes, que son El aniversario, La ilusión, 4, perdón, El viaje de Pascual y Pedro, y el último es Una pequeña mirada. Y los 3 primeros son ficciones que él ya había escrito, pero Una pequeña mirada era algo que él no tenía idea de cómo iba a ser. Él únicamente había hecho una escaleta de temas justamente que trataban. Este es un corto del 92, es decir, en el momento en que la guerra estaba muy presente, el conflicto armado, y había tomado otros caminos también, ¿no? Se había recrudecido sobre todo en Lima. Entonces, él hace una escaleta de temas que tienen que ver, todos temas relacionados con la coyuntura que se vivía en ese momento, y se los entrega a José Watanabe. Pero en ese lapso le pide también que colabore con él para un largometraje que él quería realizar en la Selva Central. Entonces Dani Gavidia y José Watanabe viajan a Ocopa.
a la zona de los Asháninkas durante 3 semanas. Y allí José escucha a los Asháninkas que le cuentan sus historias de desplazamiento y de violencia entonando canciones. Y eso parece que no lo olvida. Entonces, cuando regresan a Lima y ya tienen que empezar a trabajar esta película, Watanabe escribe ese texto, que es un texto para ser cantado, ¿no? Pero lo escribe como un poema en prosa, claro, que además mejor, le da más flexibilidad para claro, la música. Y lo piensa, y no lo piensa para ningún ritmo en especial, sino más bien piensa en una niña migrante andina, es decir, la tragedia concentrada en el cuerpo de una niña, ¿no? Sí. Entonces escribe este texto y se lo muestra a Dani, seguramente queda encantado, es lo que me contó Javier, y graban el texto una mañana con Débora Correa y la guían para que entone, que sea una tonada y no un canto con un ritmo específico, sino una tonada, como narrar una historia a través de un ritmo, de una melodía. Durante toda la mañana graban y eso se convierte en la guía de la película. A partir de esa grabación es que surgen las imágenes. Entonces también eso es muy interesante porque es propio de un cine más experimental también, que parta del sonido y no de la imagen, ¿no? No era común en el cine peruano, no lo es común hoy en día. Entonces, junto Dani y José empiezan a diseñar las imágenes para cada uno de los momentos del poema canción. Y es así que hacen la lista de imágenes y ahí empieza el trabajo de producción, de buscar las imágenes. Y José no estuvo presente en el rodaje, me contó Javier. Y bueno, esta película se termina. Hay la escena de María Elena Moyano es una decisión de José también. Ella había sido asesinada pocos meses antes de que se realice esta película. Entonces el crimen estaba muy vivo. Y es una manera de resistencia que él también coloca. O sea, poniéndola en esta película, ella nunca va a morir, ¿no? Entonces deciden ponerla hablando. Es mejor. ¿No? Claro. Es el único momento en el que no cantan. Y es ella hablando en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, la película se pasó en los cines junto como un cortometraje previo a los largometrajes, así era en ese entonces. Y le pregunté a Javier, ¿y cómo fue la recepción? Y me dice, sí, yo no sé, no me decía mucho sobre eso, y no sé si la gente lo entendió. Bueno, la cosa es que pero sí hubo un grupo de gente que se les acercaba diciendo que eso nunca se había visto en el cine peruano, ¿no? Una película que no era ni una ficción ni un documental, sino era una exploración, una experimentación en el lenguaje, ¿no? Entonces es una película que ha quedado que no ha sido tan visibilizada, ¿no? Pero yo creo que como esta es una gran película, personalmente la considero así. Y esperamos pues que ahora este tipo de cine, esta película empiece a ser, ¿no? Vista, ¿no? Y eso es un poquito lo que les puedo contar a partir de lo que Javier con mucha generosidad me estuvo contando, ¿no? Porque desde esa época no se volvió a exhibir. No, es una película que inclusive la subió a YouTube. Esta es una versión de YouTube, como la ven es muy mala. Sí. Hemos estado buscando una versión mejor en digital y no la hemos encontrado en Lima. Aparentemente está en Venezuela, entonces va a ser un poco difícil porque se mandó a revelar en Venezuela, ¿no? Es 16 milímetros. Se filmaba en 16, ¿no? Porque ahora hacen maravillas, ¿sabes? Claro, pero ahora no hay, si no se tiene por lo menos una buena copia, sí, claro, no se puede hacer nada. Entonces, confiamos igual que si hay algún movimiento energético, se consiga alguna buena copia para que sea restaurada. Y bueno, no sé si quieren comentar algo. Sí, invitamos al público a que pueda hacer sus preguntas o si tienen algún comentario. ¿Cómo estaba conectado su proceso de creación? O sea, cuando él escribía para poder hacer sus textos, o sea, ¿de qué
de dónde recogía sus, aparte de lo que había mencionado, pero, o sea, hay un escritor que se llama, no me acuerdo el nombre, dice que uno se vuelve artista porque algo le sucedió en la infancia, o sea, y recoge temas, ¿no? Jorge Eslava dice eso, ¿no? De que cuando tú tienes o sea, te vuelves artista porque algo te ha sucedido en la infancia, ¿no? Y tomas esos temas para poder crear, ¿no? ¿A él le pasó eso o...? Me imagino que sí. Por ejemplo, José cuenta que fue circuncidado por un gallo. Pero eso no lo hizo, digamos, ni musulmán, ni, ¿cómo se llama? Ni judío, ¿no? Buenas noches. Tengo una pregunta. Aquí en el corto que hemos visto es un lenguaje pues, poético, ¿no? del cortometraje. Pero en las otras películas, las más comerciales, ¿de qué manera creaba los guiones, ¿no? O sea, leí una entrevista a él donde él decía que los guiones de sus películas eran más, digamos, funcionales, que no tenía que ver mucho la poesía, sino que trabajaba de otra manera. Entonces quería que me comenten más o menos eso, ¿no? ¿Cómo eran las otras películas? Bueno, el único guión que es creación de José es el que hizo para Ojos de Perro. Así es. Que tiene un valor literario en sí mismo, ¿no? Que es una pena que él no lo haya terminado como un relato o como una novela, no sé, pero hubiera quedado muy bien como una novela corta, por ejemplo, ¿no? Las otras películas que él hizo fue guionización de 2 novelas, una con Grimes, no una sino Muchas muertes, que es Maruja en el infierno, y la otra es La ciudad de los perros, que es una magnífica adaptación cinematográfica, gracias al guión estupendo de Watanabe, y también hay que reconocer a la dirección de actores de Pancho Lombardi, ¿no? Pues para mí son 2 películas muy buenas de Pancho Lombardi, sin desmerecer las otras que hizo, ¿no? Como La boca del lobo, por ejemplo. Sí, tal como dice Lorenzo, ¿no? El único guión es Ojos de Perro. Sí. Y si lo leen, yo tenía oportunidad, en la exposición hay partes del guión, oportunidad de leerlo, y en realidad el guión es excepcional, ¿no? Y hay inclusive algunas partes del guión que la película no las lee, ¿no? No las lee como está el guión. Y sí, también son formas de trabajo distintas, ¿no? En los largometrajes de ficción se trabajaba con una gran producción, con muchísima gente y con el trabajo sumamente especializado y dividido, y con otros tiempos, otras formas de trabajo. Entonces había es otra forma de trabajo, ¿no? Mucho más industrial, si se quiere llamar. En el caso de los cortometrajes, muchos cineastas de esa época hablan de que fue su gran escuela, que era el espacio para aprender, porque te permitía tener la libertad de explorar. Yo no solamente puedo aprender explorando, arriesgando, ¿no? Había un trabajo sumamente arriesgado, y creo que podemos ver otro Watanabe cineasta, o hacia dónde podría ir Watanabe como cineasta cuando escuchamos este texto, ¿no? Claro. Cuando escuchamos ese texto y vemos la selección de imágenes que hace, es impresionante, ¿no? Es algo que se ha hecho muy poco acá, ¿no? Además, José era como polincético y trabajó también cuando era un joven en el Ministerio de Educación, y trabajó también en Canal 7 y tenía el programa de Títeres, donde él hacía el guión, me imagino, y también escribe cuentos para niños, de láminas y solamente unas frases. Entonces, realmente son como varios registros, ¿no? Pero algo que a mí me encantaba de él era esa curiosidad que tenía, ¿no? Era un curioso total, ¿no?
se metía en todo, ¿vieron? hasta en cocina y él sentía que también, a veces era medio antipático, porque sentía que sabía, ¿no? Cuando me conoció y yo soy profesora, me empezó a tomar examen de educadores, de psicólogos y esto, y yo la verdad es que sabía poco, me di cuenta que era un ignorante total y me moría de vergüenza, y él sabía mucho, también porque trabajaba en el Ministerio de Educación, pero también por su curiosidad, ¿no? Pero sí ha trabajado haciendo guiones, ¿no? en la televisión, pero desde joven, y en el INTE, ¿no? y creo que también los guiones para dibujos animados, que quizás nunca salieron. Bueno, eso. Hay también su literatura, ¿no? Por ejemplo, algunos cuentos, por ejemplo, el cuento del Trapiche, no sé si lo han leído, o algunos poemas de él son sumamente cinematográficos. Nosotros aquí nos quedamos sorprendidos con esas imágenes que tú puedes ver con tanta intensidad, tan potentes, y la forma de verlas, cómo él te abre una forma de ver esas imágenes y de escuchar. Cuando leemos es increíble. Siempre nos hemos preguntado qué hubiera sido si él hubiera dirigido películas. Mira, yo creo que tal vez él hubiera seguido un camino parecido al que ha seguido su hija Maya Watanabe. O sea, expresarse a través de audiovisual, claro, que no es caro, donde la imagen tiene, digamos, un papel primordial, y también el lenguaje, ¿no? Porque, no sé si ustedes han visto, sí, ¿no? Entonces yo veo que ella de algún modo está haciendo el cine que su papá no tuvo tiempo de hacer, ¿no? Creo que sin ella darse cuenta ni proponérselo de repente, está haciendo un homenaje a su padre, ¿no? Que es muy dedicada, también tiene esa cosa precisa, meticulosa que tenía José, ¿no? Esa sensibilidad enorme, ella ha heredado todo eso a Mayita. Creo que eso sería, también es una especulación de repente, ¿no? De repente se ponía un cine súper realista. Sí, bien, yo tenía dos cosas que me dieron curiosidad. Primero quería saber, Lorena, si José Watanabe había tenido otro tipo de incursiones en los cortometrajes. Si es así, más o menos, ¿qué tipo de cortometrajes hacía? Me gustaría saber. Y también había visto en la exposición de arriba un grabado sobre madera que él había hecho de un membrillo, si no me equivoco, que es. Quería, no sé si usted sabía, pues, si Watanabe tenía una vena, ¿no? Porque me parece un grabado magnífico y muy, muy bien hecho, ¿no? Quería saber si hacía ese tipo de grabado, porque no conocía ninguno de él, ¿no? De grabados, solamente el que tú has mencionado, pero él tenía una gran habilidad con las manos, aparte de que también hacía dibujos, ¿no? Todo lo que él tocaba lo transformaba maravillosamente. ¿Te acuerdas hizo de madera una manzana, que ¿no? Está acá, ¿no es cierto?, en la exposición, es una maravilla, ¿no? Y hay que tener una precisión, una laboriosidad increíble realmente. Tenía una gran habilidad. Si algo se proponía, lo hacía. Sobre otros cortos, la verdad hemos rastreado y no hemos encontrado, pero por ahí, haciendo una arqueología, se encuentra otra cosa, a través de otra colaboración. Como te digo, mucho de ese cine ha quedado olvidado. Y estamos hablando de 40 años, no es tanto tiempo, ¿no? Para olvidar, ¿no? Pero hay que empezar a rastrear. Sí estaba allí más visible, ¿no? Igual no sé, me da mucha curiosidad saber cómo los curadores de la muestra llegaron a él, porque muy poca gente conoce este trabajo, sí, ¿no? Pues, y yo que soy tan amigo de él no conocía esto. Sí. Sí. Buenas noches. Bueno, tengo dos preguntas para hacer.
Me gustaría saber por qué José Watanabe, en sus inicios, se veía más por la pintura, el dibujo, ¿no? Que había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Trujillo, ¿no? Y ¿cómo es que dejó un poco de lado la pintura, el dibujo, y se fue más a la poesía o a la literatura o más allá, ¿no? Y la segunda... le atrajo más la poesía. La segunda pregunta era, ¿cómo fue su relación con Tilsa Tsuchiya, ¿no? Si de repente Tilsa Tsuchiya se influyó un poco con la poesía de José Watanabe, o de repente, ¿cómo era hubo una retroalimentación entre ellos o no sé, ¿no? Creo que no, eran mundos paralelos, oigan, por cuerdas separadas, como se dice ahora. No, cada uno era su propio universo. Yo no creo que haya, de repente, no sabemos, de repente sí, conscientemente ha habido una influencia, pero ella ya tenía, esa para empezar era bastante mayor, o sea, ya tenía su universo totalmente en crecimiento, ya era una artista cuajada, ¿no? O sea, digamos, difícil que digamos hubiera una influencia, ¿no? Y en el caso de que la pintura de ella haya influido en José, es probable que sí, ¿no? Pero creo que son dos universos totalmente distintos, ¿no? Lo que pasa es que hay una gran sensibilidad, o sea, lo que había es una relación de amistad muy grande, ¿no? Pero no sé si de repente hubo una interinfluencia, a veces las influencias uno no las percibe y se dan de modo natural, o sea, es un poco difícil, ¿no? Pero que yo haya detectado, por ejemplo, en un poema, decir, acá está presente Tilsa, o en un cuadro de Tilsa, acá está presente José, no veo la relación yo, ¿no? Sino la única relación que yo veo es que se trata de dos grandes artistas, una excelente pintora y un excelente poeta, cada uno ¿no? en lo suyo. Ahora, José, como te decía, siempre su trabajo principal fue la poesía, ¿no? Eso no significa que, como todo gran artista, tuviera también un acercamiento a otras artes, ¿no? Eso se da, por ejemplo, el caso de Günter Grass, que es un gran novelista y es un extraordinario dibujante, ¿no? El caso de Pablo Guevara, que además de poeta, también le gustaba el cine, y él sí produjo una obra, digamos, que expresaba lo que él quería decir, ¿no? Es su obra, más allá, te guste o no te guste, pero era la obra de Pablo Guevara. En el caso de José, no. José hizo cine al servicio de, que es algo muy distinto. Por eso no sabemos qué hubiera sido una película hecha por él mismo, claro, pensada por él mismo. Sería una especulación nada más. Yo pienso que podría ser como si hubiera seguido un camino parecido al de su hija, digo yo, ¿no? Pero tampoco tenemos la certeza de que hubiera sido así. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería consultar que en el cortometraje escogieron que sea cantado por una... Bueno, o sea, ustedes ya mencionaron que de dónde vino la idea, pero quería saber si José Watanabe sentía cierto apego o algo hacia ciertas culturas como para haber escogido esto. Por ejemplo, hay cantos que podrían transmitirte cierta tristeza o cierta empatía, como por ejemplo de la selva, de la cultura Wajún o algo así, o no sé, algo más alimeñado, como por decirlo así, sería un bolero o algo así. Pero ¿por qué se le vino a la mente el escoger esta forma para narrarlo en tal caso? O sea, no puedo especular porque no sé. Yo creo que lo que me contó Javier fue revelador para mí.
hay una sensibilidad allí. O sea, él no se le va de la cabeza esa experiencia de escuchar a los Ashánicas cantando su tragedia, ¿no? O sea, la cantan porque la quieren recordar y porque la necesitan transmitir y porque también es una cultura oral. Y mucho de la literatura de José Watanabe tiene un vínculo con la oralidad, ¿no? Él habla mucho de los mitos, habla de las visiones, de las formas de ser de las personas vinculadas al campo, ¿no? Por experiencia propia, seguramente por su infancia. Pero entonces ahí hay una sensibilidad que se encuentra, es lo que yo veo, ¿no? O sea, no puedo decir por qué escoge una cosa u otra, hay una sensibilidad que se encuentra, ¿no? Estoy especulando de que puede haber sido un momento importante escuchar a los Ashánicas cantando, debe ser muy conmovedor, ¿no? Y seguramente es la voz de Débora Correa, seguramente Débora ha puesto de ella también, ¿no? Porque Débora tiene un origen andino. El texto claramente habla de una migración andina, ¿no? No se identifica claramente como una migración andina. Allá arriba son los Andes, ¿no? Habla de los ganados, o sea, no es una migración amazónica, ¿no? Y porque sabemos que el lugar más afectado pues fueron los Andes, ¿no? Si bien se afectó todo el Perú, los Andes es el corazón del conflicto, ¿no? Entonces, yo no te puedo decir nada más sobre el canto, pero lo que siento es que el canto fue una elección muy, muy acertada y de una gran sensibilidad. Esta película hubiera sido totalmente otra si fuera hablada. Gracias. Sí. Hubiera sido fatal. Por supuesto, podría haber sido un panfleto, ¿no? Entonces allí se juntaron muchas cosas. A veces pasa eso, ¿no? Se juntan cosas que no podemos explicar, ¿no? ¿Alguien más tenía una pregunta o comentario? Muchas gracias nuevamente a Lorenzo, a Lorena por compartir con nosotros. Realmente el espacio de diálogo ha sido muy nutrido, conocer de manera testimonial desde Lorenzo sobre los diferentes espacios que José Watanabe visitó y se nutrió también a la vez sobre pintores, cineastas y también ver juntos la proyección de este cortometraje de Una pequeña mirada. Y los invitamos en realidad a seguir revisando toda la exposición, visitar la exposición, va a estar abierta hasta el 18 de agosto. Este sábado tenemos un conversatorio también, va a estar con nosotros Alberto Durán, Chicho Durán y Pili Flores Guerra para dialogar también sobre todo ese proceso de trabajo junto a Watanabe, ¿no? Ambos, en el caso de Pili Flores, fue el director de fotografía y trabajó junto a Lombardi en dos de las películas que se están proyectando en este ciclo de cine. Así que los invitamos el sábado a las 6 de la tarde. Primero tenemos la proyección de la película Alias La Gringa y luego tenemos el conversatorio. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias nuevamente a nuestros invitados.